apenas había asumido Alberto Fernández, hubo una movilización reclamando una Navidad sin presos políticos. Pasó casi desapercibida, pero después apareció Guado de Pedro, el ministro del Interior, después Oscar Parrilli, diciendo que en Argentina hay presos políticos, hasta que este fin de semana el tema me parece que explotó y abrió una grieta entre Alberto Fernández y Cristina de Kirchner, o entre el albertismo y el kirchnerismo duro, porque el jefe de gabinete, ni más ni menos, un hombre quizá uno de los más cercanos a Alberto Fernández, salió a plantear que en Argentina no hay presos políticos, que en todo caso hay detenciones arbitrarias y que si es así, el tema debe ser resuelto por la justicia y no por el Ejecutivo. Bueno, salió una ministra, la ministra de Género, a cruzarlo a su jefe, el jefe de gabinete. Salió Axel Kicillof, Estela Carlotto, el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi. Y del otro lado, desde el propio gobierno, del entorno de Alberto, mejor dicho, porque están todos en el gobierno, salió el canciller Felipe Solá, salió el ministro Catopodis. Una grieta me parece que se abrió, y una de las preguntas que queremos hacer es si en la Argentina hay o no hay presos políticos. ¿Qué es un preso político? Hemos invitado al doctor Juan Carlos Vega, de larguísima trayectoria en materia de derechos humanos, ex diputado nacional. Gracias por venir, Canco. Un gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? Gracias, Turco. Definitivamente, el concepto de presos políticos es el de un ciudadano que está privado de su libertad por un tribunal que no es imparcial, que no es independiente, que no representa la justicia de la democracia. Ese es un preso político. Que yo sepa, en el gobierno actual y en el gobierno anterior no ha habido presos políticos. Presos políticos eran los del Plan Conintes, presos políticos eran los del genocidio militar, la Perla, pero ahora no, uno podrá coincidir o no con las decisiones judiciales, pero son tomadas por jueces con plenas garantías de defensa. Más allá de que yo tengo mi opinión personal de que la justicia argentina es débil frente al poder, esa es otra historia. La justicia argentina siempre ha sido débil. Es lo que Balzac en la Comedia Humana, hablábamos muchas veces con tu suegro, eran los jueces del poder. Muchas veces, la matriz de la justicia argentina son los jueces del poder, que van oscilando de acuerdo a los humores del poder político de turno. Pero hablar de jueces, hablar de presos políticos en Argentina es ridículo. Milagro Salas, más allá que nos guste o no lo que hizo la justicia, tuvo dos instancias. Confirmado por la Corte, además. Confirmado por la Corte, la Comisión Interamericana le negó la admisibilidad, entonces es una presa con una condena firme. Vudú. Pero con el agravante de que en Argentina existe una falsa tesis, y muy deshonesta intelectualmente, que considera que una sentencia firme es la cuarta instancia. Eso es ridículo. En un Estado de Derecho, la segunda instancia de cumplimiento efectivo es la segunda instancia. O sea, la Cámara. Artículo 8.2H de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Solamente en un país tan enloquecido como el nuestro, nosotros sostenemos que tiene que haber una cuarta instancia. Cuarta instancia a la que solamente acceden los ricos, los poderosos. Porque el pobre que roba un cenicero en una confitería nunca llega a la cuarta instancia. Entonces, claro, hay que desarmar todo. Porque, Canco, digamos, a mí también me llama mucho la atención que el kirchnerismo paladar negro esté hablando de presos políticos, o si querés de detenciones arbitrarias, cuando el 50% de los presos en Argentina está sin sentencia, sin condena firme. Y estamos hablando no solo de políticos, sino también de ladrones de gallina o de genocidas que llevan 14 años con prisiones preventivas. O es para todo o no es para nadie. Está todo mal. La premisa, para mí, lo principal es revisar el concepto de sentencia firme.
empecemos a abandonar la imbecilidad jurídica de sostener que una sentencia firme es con cuarta instancia, porque eso no existe en el mundo civilizado. Segunda instancia, cumplimiento efectivo. Y a partir de ahí, el condenado puede interponer recursos, pero con efecto diferido. Esto sucede en Francia, en Israel, en Italia, menos en Argentina. Segundo lugar, es cierto de que las prisiones preventivas deben ser siempre la excepción y no la regla. Claro. El ciudadano debe llegar a la condena caminando, es cierto. Pero también está el tercer punto. Es cierto que un proceso judicial por delitos de corrupción, delitos del poder, ojo, sea corrupción política, sea corrupción económica, que hay muchísima, sea corrupción sindical, no puede durar 14 años como dura en Argentina y tener un 4% de índice de condena. Esos tres pilares deben ser analizados sistémicamente si se quiere hablar en serio de derechos humanos y de justicia independiente. A nivel internacional, recién antes de empezar con la nota al aire, vos me apuntabas que cuando se habla de derechos humanos se habla de corrupción. El paradigma hoy hay dos paradigmas en realidad en materia de derechos humanos. Paradigma, ¿qué quiere decir? Prioridades en materia de una política en serio de derechos humanos. Seguridad ciudadana y corrupción. Estos son los dos. Que me disculpen muchas veces los cultores de la política de género, que está muy bien, pero no puede ser que tengamos un ministerio de género y diversidad y no tengamos un ministerio de lucha contra la corrupción, como existe en la OCDE, como existe en los países civilizados. Más en Argentina, que estamos en el cuadro de honor de la corrupción internacional desde hace años. Entonces, estas son las dos prioridades que debe tener una política de Estado en materia de derechos humanos y dejar esta imbecilidad, esta liviandad de seguir jugando con el negacionismo en materia de lo que pasó con la dictadura militar. En Argentina no hay ningún negacionismo. Yo vengo del juicio de la Perla, hasta Menéndez sostenía que habían matado, de que habían torturado, de que había habido un plan sistemático. La única defensa de los torturadores, ¿cuál era? La obediencia debida. Entonces, si vos decís, esta es la defensa, no hay negacionismo alguno. Están reconociendo el horror de lo que hicieron. Pretender extrapolar el negacionismo, que está bien en Europa, porque hay brotes antisemitas fuertes, sobre todo en Alemania y en Francia, llevarlo a la Argentina es ridículo. Claro, pero además, Canco, cuando en Francia esa ley que le sugirieron a Alberto Fernández y que ahora trae el argentino como una idea, en Francia se dio porque había un negacionismo del Holocausto. Y de la participación de los franceses en Claro, la Segunda Guerra Mundial, pero digo, acá, en Auschwitz. Acá en Argentina, ¿hay Pero negacionismo de lo que pasó? No te digo, yo vengo de la Perla, 3 años de proceso. Nunca encontré un señor de los 108 juzgados y condenados que haya dicho, no, esto no existió. Todo el mundo decía, sí, pero obediencia debida. Nos mandaron, tuvimos que obedecer. Hubo una ley de obediencia debida. La última es en relación a este proyecto que trae Alberto Fernández de Francia, el negacionismo, pero sobre todo va más allá, digamos, la cuestión política. El kirchnerismo se apropió, me parece a mí, de los derechos humanos, del relato de los derechos humanos, casi olvidando, no digo olvidando, pero, a ver, para ponerlo en términos justos, con un relato donde no mostraba tanto lo que hizo Alfonsín, por ejemplo, y apropiándose de los derechos humanos una vez que asumió Néstor Kirchner, bajando el cuadro simbólico que bajó en su momento como presidente de la Nación. ¿Vos creés que Fernández continúa en esa línea? En realidad el kirchnerismo se apropió de la idea de derechos humanos y le dio mucha rentabilidad política partidaria. Claro. Le dio mucha rentabilidad.
Es más, hay sectores dentro del kirchnerismo que no solamente se consideran dueños de derechos humanos, sino que se consideran con el derecho a juzgar, a condenar y a absolver. Esto tienen el dedito levantado. Ya no tanto. En la época en que yo presidía la Comisión de Legislación Penal, tuve un fuerte enfrentamiento con Remo Carlotto, que está en los registros de la Cámara de Diputados, justamente con este motivo. ¿Quiénes son ustedes para tener el derecho de descalificar o de calificar a un adversario político por vía de derechos humanos? Y a vos no te pueden correr con Y eso. a mí por izquierda no me pueden correr, pues, si yo he sido abogado de ellos. De todas formas, yo diría que si Alberto Fernández, que tiene gente decente al lado, por ejemplo Cafiero, es un tipo, el padre de él es compañero mío en la defensa de Saldaña, o sea que lo conozco bien, Juan Pablo Cafiero. Sí, sí. Pero si quieren hacer una política en serio de derechos humanos, reconciliar a los derechos humanos con la sociedad que está bastante alejada en este momento, tienen que hacer dos cosas: los derechos humanos a favor de la seguridad ciudadana y los derechos humanos a favor de la lucha contra la corrupción.